Regresamos con Carlos Greitz para revisar las noticias internacionales. Carlos, ¿Cómo están? Buenas tardes. Y esto que ha marcado esta mañana. A ver, hace algunos días hubo una propuesta que se le entrega a Vladimir Putin para el cese del fuego en Ucrania. La respuesta es esta que ustedes están viendo ahí en pantalla. Uno de los peores ataques en meses sobre Kiev y algunas otras ciudades también de Ucrania. 12 muertos hasta este instante en esa ciudad, pero la cifra puede ir subiendo porque hay más de 70 heridos, muchos de ellos en estado de extrema gravedad. Las fuerzas rusas han hablado de un ataque masivo, pero con objetivos militares, con objetivos estratégicos dentro de la guerra. El problema es que siempre estos objetivos militares y estratégicos suelen dejar esquirlas que dañan profundamente a zonas civiles, y es lo que ha ocurrido en esta jornada. Edificios residenciales, vehículos, almacenes, todo eso ha sido parte de los blancos que han tenido estos objetivos que son principalmente misiles de largo alcance y también drones kamikazes que han caído en gran medida sobre estas zonas urbanas. Por lo tanto, ahí también sabemos hay civiles que han muerto. Claro, y un gigantesco ahí también retroceso en lo que tiene que ver con el intento de llegar a algún acuerdo. Entiendo que Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, no estaba en el país cuando se produjo. No, está en Sudáfrica en una reunión bilateral. Allí se entera de este ataque. Ha establecido algunas declaraciones que vamos a revisar pronto. Y también sabemos que Vladimir Putin ha escuchado y ha recibido también algunas de las críticas, entre ellas la del propio Donald Trump, su socio en rigor de alguna u otra forma, han dicho muchos, pero lo cierto es que ha sido muy enfático Donald Trump en decir: no estoy contento con los ataques, basta, con letras grandes, escribió en sus redes sociales, y luego dijo también algunas palabras en la Casa Blanca. Vamos a revisar esas declaraciones, las de Zelensky y también las de una testigo de estos ataques allí en Kiev. Sonó la sirena antiaérea. Ni siquiera tuvimos tiempo de vestirnos para salir del apartamento. Se sucedieron las explosiones, volaron todas las ventanas, las puertas, las paredes. Mi marido y mi hijo salieron despedidos hacia el otro lado. Eso fue todo. No recuerdo nada más. Así es la situación. Lo principal es que estamos vivos. Estamos convencidos de que ambos quieren la paz, pero tienen que sentarse a la mesa. Estamos esperando mucho tiempo. Tienen que sentarse a la mesa y creo que vamos a conseguir la paz. No tiene sentido hablar de ninguna línea roja sin un alto al fuego. Créanme, esto significaría involucrarse en un proceso muy largo, en una guerra muy larga, que puede durar mucho tiempo. Un poco con cierta desazón las declaraciones de Volodymyr Zelensky después de lo ocurrido hoy. Ahora, ¿cómo se explica también que hayan caído en gran medida todos estos drones y estos misiles? Hay defensa antiaérea en Kiev. Logra repeler estos ataques de alguna forma, pero esta vez, del total de 70 envíos aéreos, por lo menos más de 30 cayeron finalmente en su objetivo, lo que hace pensar que estas barreras antiaéreas y la estructura de defensa de Ucrania está empezando a debilitarse, se está desgastando con el tiempo. Más vulnerable. Exactamente. Ya sabemos también que las negociaciones siguen allí, todavía con, en términos coloquiales, la pelota del lado de Vladimir Putin, que hasta ahora no ha respondido tampoco con declaraciones. Y bueno, hay más reacciones luego de este retroceso de Donald Trump en la guerra arancelaria, cuando dijo que este arancel de 145% era muy alto, que iba a estar muy lejos de eso, mucho menos para las importaciones que vienen desde China, con reacciones en los mercados, hacia Europa con números positivos ayer y hoy también, y luego también los mercados incluso en Latinoamérica han reaccionado de buena forma. Hay ciertamente una postura y una visión por parte de las autoridades de que vienen tiempos mejores de los que estaba previsto hasta hace ¿cuánto? 3 semanas nada más. Claro, porque todo esto depende de las declaraciones que dé Donald Trump, ¿no? Es bien increíble que los mercados se muevan de esa forma, ¿no? Uno podría pensar que no... O sea, la especulación siempre influye mucho en esto, son sensibles las declaraciones, estamos hablando acá de una potencia mundial como Estados Unidos, pero el problema es el vaivén constante de Donald Trump en este tipo de materia. No debería ser tan volátil, sobre todo tomando en cuenta quién es Donald Trump y qué es lo que puede hacer. Quedan 3 años de mandato, ¿eh? Uno piensa cuántas más de estas maniobras pueden existir de aquí en más. Y cuán preparado está también, por ejemplo, China para resistir esos embates
que parten de lo verbal y después no se sabe si van a, finalmente, en qué medida se van a concretar. Pero China ya ha dicho que bajo amenazas, bajo acciones coercitivas, no van a claudicar en responder a estos aranceles. Porque China, pese a que Trump dijo voy a bajar los aranceles, China mantiene aranceles del 125% a los productos estadounidenses que entren a su país. No ha bajado eso, porque lo que está esperando China es que se materialice todo esto, que haya una certeza más allá de las palabras y del giro en 180, en 360, y no sé en qué grado gira Donald Trump, si queda donde mismo o no. Lo cierto es que hay bastantes reacciones a nivel mundial. Polémica hay en Colombia, porque Gustavo Petro, el presidente, ha salido a desmentir una presunta adicción a las drogas de la que se le acusa por parte de un exministro de Relaciones Exteriores de su gobierno, Álvaro Leiva. Fuego amigo, podríamos decir. No hay peor enemigo como es. No ha tenido la mejor relación con sus ministros. No, ya sabemos, ¿no? Hubo varias renuncias en masa. Bueno, Álvaro Leiva, ex ministro de Relaciones Exteriores de Gustavo Petro, lo acusó de tener un problema de drogadicción. Y que dijo que él mismo lo constató en una visita oficial de Petro a Francia en junio de 2023. Dijo este ex canciller que Petro había desaparecido varios días, 2 por lo menos, y que él había sido testigo de ciertos hechos que a él le producían desazón, desconcierto, producto de que estamos hablando del presidente de Colombia, por supuesto, no es la máxima autoridad de su país. Respondió Petro, aunque de forma más bien irónica, con cierta... con su estilo habitual. Sí, sabemos. A propósito de una declaración que estaba haciendo respecto de la pasión de los pueblos latinoamericanos, estaba hablando de eso, y habla de la pasión, del amor, y dice en realidad, nos enamoramos, somos adictos al amor los latinoamericanos, y hace el juego de la adicción, ¿no? Con ese concepto, tan delicado, ¿no? No es para jugar tampoco el concepto, más allá de que las declaraciones puedan o no ser verídicas. Vamos a revisar las declaraciones de Gustavo Petro. Una historia de civilización, pero tiene pasión. Eso es lo que nos ha dejado la etnia latina, pasión. Y entre la pasión, el amor, indudablemente nos enamoramos mucho. Voy a decir que somos adictos al amor, a propósito. Después de esa declaración, Petro dice, pero ¿por qué se pierde 2 días en Francia? Compañero le dice a justamente al exministro, ¿no? Pensando que era él el que estaba fuera de alcance y no Gustavo Petro, que es lo que acusa el ex canciller. Descartó también problemas de alcoholismo. En 2020 fue operado en Cuba de un cáncer de esófago. Desde entonces Gustavo Petro no puede consumir alcohol. No puede tomar alcohol, digamos. Habló la hija de Petro también, Andrea, que dijo que el pasatiempo favorito de Petro es estar con sus hijas, ser un abuelo, y por lo tanto puede estar desconectándose un poco en algún momento, no tiene por qué ser culpable de ello, pero claro, acusando un poco de cierta persecución. Claro, porque además la denuncia que hace su ex canciller implica otras cosas, por ejemplo, cómo llevó esa droga, la llevó desde Colombia, por ejemplo, o la consiguió cuando estaba allá, habrían otros ilícitos ahí que investigar. Que claro, eventualmente son objeto de investigación si es que mantiene Leiva esta denuncia. Tiene que ahí haber... Exacto. Y si no, puede ser objeto también de una denuncia en su contra por injurias o calumnias. También. Entonces ahí hay varias cosas que todavía deben quedar establecidas, de hecho.